Muy bien, vamos a empezar entonces con esta masterclass en la que les voy a compartir qué es TRE y los fundamentos básicos de TRE. Así que acá vamos. Esta masterclass está por comenzar y comenzó, largamos. Entonces, acá ya ven que TRE son ejercicios para la liberación del estrés y el trauma. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver qué es TRE, vamos a aprender el impacto del estrés y el trauma. Temblar para vivir, ¿qué es esto del temblor? Que es algo súper curioso, novedoso, innovador y poderoso. Y por último, vamos a ver qué es esto de la autorregulación, ¿sí? Vamos a hacer un repaso por todos estos temas. Entonces, lo que van a descubrir hoy es que es TRE, el origen y el creador, quién lo creó, el impacto del trauma y el estrés, temblar para vivir, la autorregulación, cuando menos es más. ¿De qué se tratará todo esto? Así que bueno, espero que les guste este menú. Hasta acá. Y vamos a empezar por la primer perla. ¿Qué es TRE? Son siglas en inglés de Tension and Trauma Releasing Exercises. En español, son ejercicios para la liberación de la tensión, el estrés y el trauma. ¿De qué se trata TRE? TRE es una técnica corporal muy simple que a través de 7 ejercicios va a activar un temblor específico que después lo vamos a ver un poquito más, que se llama el temblor neurogénico. Este temblor lo que va a hacer es liberar patrones profundos de tensión muscular y al liberar estos patrones profundos de tensión muscular, produce un reseteo de la tensión muscular, pero también a nivel del sistema nervioso. Va a producir un reseteo y un alivio y un reequilibrio del sistema nervioso. El creador, David Berceli, la persona que ven acá, David Berceli vive, es fundador y presidente de TRE, tiene un doctorado en máster y trabajo social, es máster en teología, es máster en estudios árabes e islámicos, licenciado en masaje terapéutico, terapeuta en bioenergética, experto en prevención del trauma. ¿Y por qué les cuento todo esto? Experto en resolución de conflictos, porque esto tiene que ver con su mirada, con cómo su mirada se fue expandiendo y su mirada sistémica, de alguna manera, permitió el nacimiento de TRE. Porque en su experiencia, lo que él hizo en su vida es acompañar muchas personas en situaciones y en espacios donde había gran tensión, estrés y trauma, como espacios bélicos. Estuvo en Irán, en Irak, en Sudán, en Afganistán, en un montón de espacios, no solo de guerra, sino también de tsunamis, de catástrofes climáticas, pero originalmente él es trabajador social eh, empezó a ir a lugares donde la gente necesitaba asistencia, sobre todo asistencia espiritual, humana, y es ahí donde él empieza a tener unas experiencias que lo hacen investigar acerca de este temblor. Acá podemos ver algunas fotos donde está él acompañando a policías, acá acompañando a soldados. Fíjense que lo interesante que tiene TRE es que se puede practicar de manera autónoma, una vez que se aprende, se puede practicar en grupos, se puede practicar de manera individual con un facilitador, y quienes son terapeutas, muchos terapeutas, psicólogos, profes de yoga también tenemos en la formación, después se forman, porque esto también se puede dar a nivel grupal y de grandes grupos. Entonces, lo que sucede durante su estancia, digamos, en estos lugares es que empieza a observar cuerpos. Fíjense que terapeuta es masajista, terapeuta bioenergética, entonces él sabe mirar cuerpos. Y se da cuenta, y quien va al taller presencial lo vamos a ver en más profundidad, pero se da cuenta que los cuerpos tienen un mecanismo instintivo frente a una amenaza, que es se hacen una bolita.
Y él empieza a pensar, cuando se da cuenta de esto, que debe haber un mecanismo también codificado a nivel biológico para liberar ese cuerpo de esa tensión una vez pasado el suceso. Y así es como tiene algunas experiencias donde aparece el temblor, sobre todo una de las primeras experiencias en niños muy chiquitos, ¿no? Después de un bombardeo, como los nenes empiezan a temblar, y, y entonces les llama la atención y se pregunta qué es esto del temblor. También se da cuenta que su cuerpo muchas veces en situaciones de tan alto estrés solo empieza a temblar y empieza a hacer una investigación con otros adultos y también cuando vuelve, porque él va y vuelve de estos lugares, cuando vuelve a Estados Unidos, empieza a hacer una investigación sobre el temblor, pero sobre todo encuentra eh, investigaciones con animales, no encuentra en seres humanos investigaciones del temblor, pero sí en mamíferos. Y ahí empieza su investigación. Y es ahí cuando descubre que hay una manera codificada en nuestro ADN para liberar el trauma y el estrés que queda bloqueando nuestros cuerpos. Acá hay algunos de sus libros, se los súper recomiendo, no se consiguen en Argentina, pero sí en España, en otros lugares, y por ahí consiguen algún material en internet. Liberación del trauma es un libro hermoso, simple de leer y muy profundo, se lo súper recomiendo. Bien, entonces, vamos a ir un poco al impacto del estrés y el trauma. Y acá la pregunta y la pregunta que les pido que se hagan es, ¿estrés y trauma es lo mismo? ¿O hay diferencias entre el estrés y el trauma? Entonces, la respuesta a esto es sí, hay diferencias, hay grandes diferencias. Sin embargo, cuando el estrés es crónico, muchas veces puede generar síntomas o signos, algunos similares al trauma. Pero vamos al estrés. El estrés es una sensación de amenaza. Sí, se dispara en una frente a algo que me parece o siento como amenazante, pero siento que tengo recursos para afrontar esa situación. Cuando se termina la situación, vuelvo al equilibrio. O sea, mi sistema nervioso, que se activó habitualmente el simpático para afrontar esa situación, vuelve al equilibrio una vez que se terminó ese evento. Este estrés, esta catarata química que se dispara, este eje que se dispara, que es el hipotálamo hipófisis adrenal y que segrega cortisol y adrenalina, es el que nos pone en acción, es el que nos permite eh, resolver lo que haya que resolver o actualizar lo que haya que actualizar. Partamos de la base que nuestro cerebro está preparado para la supervivencia, no para que seamos felices. Entonces, lo que va a poner en acción siempre que lee una amenaza es todo este eje. ¿Por qué? Porque no le gustan los cambios al cerebro. Al cerebro le gusta que todo siga igual, que si algo resultó alguna vez, aunque ahora ya no resulte, eh, lo pueda resolver de la misma manera. Y cuando algo no lo puedo resolver de la misma manera, aparece toda esta catarata que me permite, y acá avanzamos, una acción, y la acción va a estar orientada a resolver ese problema. Y la buena noticia es que una vez que lo resolví, ya aprendí de lo vivido y ya se reduce, por eso se desactiva este eje que se activó y esta catarata que se activó. Entonces, para ponerlo simple, de las situaciones estresantes puedo aprender, salgo eh, con un aprendizaje, puedo expandir mi resiliencia, evoluciono gracias a esto. Hans Seyle, que es el creador, digamos, de todo este tema del estrés, eustrés, distrés, ¿sí? El que desarrolla la teoría en el siglo XX, dice, el estrés es la sal de la vida. Es como la sal. Hay una dosis perfecta que es necesaria. Por supuesto, demasiada sal hace mal, pero hay una dosis que es necesaria.
es el estrés visto desde este lado, desde el punto de vista del eustrés, del estrés positivo, es el que nos permite activarnos, despertarnos, entusiasmarnos, el que me permite a mí dar esta charla en este momento y no estar en 0,5, digamos, de WhatsApp, ¿no? Entonces, las hormonas del estrés, en mi caso, en este momento, están activas, pero no estoy entusiasmada, me apasiona lo que hago, y esto tiene que ver también con el estrés. Vamos a ver, y sin embargo, el estrés crónico ahí sí empieza a generar disfunciones, ¿no? Porque la primera etapa del estrés es el alerta, que me pone en acción, me ayuda a poner foco y demás, pero después viene la fase de adaptación, cuando la situación es larga, y finalmente agotamiento, donde estoy agotada, se me acaban las posibilidades de responder a nada y ya no tengo fuerza ni energía, y la emoción predominante en esa última instancia puede ser la depresión. ¿Mm? Entonces hay una dosis que es súper saludable. Vamos al trauma, y acá es bastante distinto. Si bien a nivel de hormonas lo que se dispara es lo mismo, la forma en que se gestiona es muy distinta en el trauma, porque el trauma es una sensación abrumadora. Lo que está sucediendo es abrumador para mi sistema nervioso. No puedo resolverlo, ni siquiera lo puedo sentir, es demasiado. Entonces, por eso decimos que el trauma nos roba nuestras sensaciones. ¿Por qué? Porque la forma de defendernos que tenemos, instintiva y codificada, es apretar. Aprieto el cuerpo, aprieto los músculos. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Cuando yo aprieto esos músculos, lo que estoy haciendo también es permitir o bloquear, mejor dicho, el flujo energético. Entonces, por ahí pasa menos sangre, pasa menos oxígeno, pasa menos todo, y a veces no pasa nada y dejo de sentir porque dejo de tener sensaciones, porque dejó de moverse algo ahí. Entonces, la forma de sobrevivir que tengo es dejar de sentir, apretar lo que siento. Por eso decimos que el trauma nos roba las sensaciones y junto con ellas nos desconecta de nosotros. Y esto ocurre a nivel instintivo, no es algo que hagamos conscientemente, es algo que lo dispara en automático nuestro sistema nervioso como una reacción de defensa y es muy efectiva. Y al no sentir, lo que sucede es que en casos graves parece borrar el sentido de tener un yo, porque no me siento, entonces dejo de sentirme y entonces empiezo a operar mucho más conectado con lo que el resto me devuelve que con lo que yo siento. ¿Mm? De alguna manera empiezo a vivir reaccionando en relación con lo que trae el entorno, en vez de accionando desde mi pulso interno, porque dejé de sentir mi pulso interno. No sé qué es eso. Y esto es muy importante y tiene todo que ver con TRE, y es que los recuerdos se almacenan en nuestros cuerpos, no en la parte racional del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? El impacto de una situación traumática lo recibe el cuerpo, es un impacto corporal. En el estrés también, después le puedo dar sentido, después lo puedo llevar a la cabeza y razonar, interpretar, resolver. Pero en el trauma es tan abrumador que recibe el impacto del cuerpo y mi cerebro racional se anula. Porque desde la lectura que estoy haciendo yo de esa situación, mi sistema nervioso dice, no es momento para pensar, no es momento para decidir, es momento para bloquear. Entonces, por esto, muchas veces las situaciones traumáticas nos dejan sin el recuerdo. Habrán visto casos en la tele incluso, o personales, en los que la persona no se acuerda qué pasó, no lo puede relatar, ¿no? O violaciones, donde la policía les pregunta, no se acuerdan. ¿Por qué? Porque se anuló la parte racional, pero todo eso queda grabado.
y sobre todo queda grabado a nivel de cuerpo y de la parte de la amígdala cerebral. Entonces, ¿qué pasa cuando este cuerpo está apretado? El cuerpo sigue mandando señales al cerebro de alerta. En la medida que el cuerpo no se relaja, mientras esta parte del cuerpo siga en tensión y va a seguir y no nos vamos a dar cuenta porque va a desaparecer de nuestra conciencia, el mensaje que el cuerpo manda hacia el cerebro es alerta, seguimos en amenaza, seguí activando esto. Y entonces empezamos a vivir cada vez más vidas sin sentido y reactivas. Y reaccionando no de acuerdo a lo que está pasando en general, sino de acuerdo a lo que me quedó codificado como respuesta instintiva. Entonces, esto es central. El recuerdo queda en el cuerpo hasta que esto puede desanclarse. Bessel van der Kolk, un muy conocido en el mundo del trauma, dice, el trauma no es solo un evento que sucedió en el pasado, sino algo que se experimenta continuamente en el presente, especialmente en el cuerpo. Las personas traumatizadas viven en un cuerpo que está siempre alerta. Y cuando hablamos de un cuerpo alerta, hablamos de un sistema nervioso que está activado. Y acá me parece importante esto, puede estar hiperactivado, porque es la forma en que aprendió a defenderse esta persona o que le resultó, o puede estar hipoactivado. ¿Sí? En el extremo de la hipoactivación está la depresión, pero puede ser que mi manera de responder frente a las situaciones de la vida sea congelándome, paralizándome o peleándome, ¿sí? O metiéndome en actividad permanente, hiperactividad, como puede ser adicción al trabajo, o adicción a otro tipo de cosas. Y esto muchas veces no sabemos de dónde sale y va a ser difícil a veces entender cuál es el disparador que hace que yo esté en ese patrón. Y acá, de nuevo, algo que me parece muy importante, y es que cuando este trauma queda anclado en el cuerpo, vamos a tener y vamos a operar desde patrones emocionales, de comportamiento, de pensamiento repetitivos. De algunos nos podemos dar cuenta, pero a pesar de que nos damos cuenta, no sabemos por qué no lo podemos resolver. Lo entendemos, sabemos cuál es la solución, a veces, no siempre, pero incluso aunque la sepamos, hay algo que nos tiene atrapados, y es el cuerpo. El cuerpo está atrapado, esto quedó atrapado en el cuerpo. Entonces, por más que lo entendamos desde la razón, eh, es más fuerte que nosotros. Y después va a haber patrones de reacción que no vamos a entender de dónde salen ni vamos a entender cuál sería la solución, pero sabemos que no nos hacen bien. ¿Dónde está la clave para recuperar lo perdido entonces? Y ya les fui dando la respuesta a lo largo de todo este pedacito de charla. La clave está en el cuerpo. La clave para desanclar, para volver al flujo natural, para que el sistema nervioso pueda descansar de una vez, pueda reequilibrarse, va a estar en el cuerpo. Y entonces, vamos a hacer un resumen hasta acá del impacto del estrés y el trauma. Dijimos que la activación muscular se instala en el estrés crónico también. Si estamos hablando de eustrés, el estrés positivo, no. O sea, me activo, me pongo en acción y cuando ya resolví la situación, mi cuerpo se va a poder relajar. Pero si es un estrés que no pude descargar, la activación va a quedar instalada. Altera la producción de hormonas, reduce la capacidad cognitiva cuando todas estas hormonas y todo, sobre todo el cortisol, queda dando vueltas en la sangre durante mucho tiempo, va a afectar el hipocampo, el centro de la memoria, obstaculiza las funciones de crecimiento, si tengo que defenderme, salir corriendo,
digamos que reparar el hígado o hacer la digestión no va a ser lo más importante. Entonces, toda la energía va a estar destinada a defenderme, distorsiona el proceso emocional y genera muchas enfermedades que no son el tema de esta charla, pero ya todos sabemos que muchas enfermedades tienen su origen en esto. Después se trasladan al cuerpo de diversas maneras. ¿Sí? Otra persona que me encanta, Peter Levine, dice, después del trauma, el cuerpo deja de ser un lugar seguro. Las sensaciones físicas que antes eran neutrales o placenteras pueden convertirse en desencadenantes de miedo y ansiedad. Voy a resaltar esto, el cuerpo deja de ser un lugar seguro. Mi cuerpo, mi hogar, mi primer hogar, deja de ser seguro. Necesito escaparme de ahí y me escapo dejando de sentir. Entonces, una vez más, la propuesta o la clave es volver al cuerpo. Yo digo volver a casa y empezar a abrir esa casita de a poquito. Ahora vamos a ver qué es esto de la autorregulación para perder el miedo a estar en mí y para perder el miedo de sentir. Cuando el trauma queda instalado, entonces, yo digo que quedamos pegados al pasado. ¿Por qué? Porque la situación traumática que viví y que no pude procesar queda como en una caja negra. ¿Vieron la caja negra del avión? En esa caja negra queda un montón de información, pero no sé lo que hay ahí. Cuando los músculos se apretan para poder sobrevivir, eso queda apretado y no se desbloquea hasta que no hago algo para empezar a abrirlo. Y todas las sensaciones, las emociones, los recuerdos quedan atrapados de alguna manera ahí y me dejan operando y respondiendo a situaciones que detecto como similares a la situación traumática de la misma manera que respondí a esa edad. Es decir, si la situación traumática fue a mis 8 años, voy a seguir respondiendo a esa situación traumática como a esas situaciones similares como a los 8 años. Y acá la diferencia con el estrés me actualiza, me permite aprender y salgo fortalecido cuando es estrés, pero el trauma no, el trauma me ancla en un momento específico. ¿Sí? Entonces quedamos pegados al pasado, no crecemos, no evolucionamos. Sin embargo, yo siempre digo, y me encanta decirlo, que el trauma en el trauma hay una perla de conocimiento y de sabiduría que cuando puedo integrar esa situación y cuando esto puede volver a fluir, puedo expandir mi capacidad de responder, puedo aprender de lo sucedido, recién cuando lo puedo integrar. Entonces hay un diamante ahí adentro, pero que necesitamos entender y saber cómo, cómo desbloquearlo, cómo sacarle todas esas capas de miedo, de terror, de lo que sea que haya quedado ahí, para poder develar y desvelar, sacarle los velos a esa perla, a ese diamante. Muy bien. Ahora sí las quiero ver. ¿Cómo vamos hasta acá? Hagamos unos minutitos de compartir. Hola Kimberly, te sumaste ahora. Hola. Un ratito, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, bienvenida. Sí. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Kimberly, lo que yo conté, después esta parte puede ser que la edite, pero lo que comenté antes es, voy a dar todo seguido, vayan anotando las preguntas y al final las hacemos, pero yo no puedo evitar parar para mirarle las caras e interactuar un poquito, así que vamos con eso. Ahora sigo con el temblor. Preguntas hasta acá, igual. Vamos, porque si no me aburro de escucharme. Preguntas, comentarios, cómo les suena lo que les voy contando. Bueno, a mí me súper resuena. Es verdad, o sea, mientras vas hablando,
me doy cuenta que estoy tensa, me doy cuenta que tengo el hombro tenso, que tengo la pelvis tensa, entonces mientras vas hablando como que soy consciente y relajo, pero me doy cuenta de toda la información que hay ahí como densa en ese recuerdo, ¿no? Así que me súper resuena. Sí, Kimberly, y en un momento en el que estás sentadita escuchando esto, no parece que hubiera amenazas ahí, sin embargo el cuerpo está tenso, ¿no? Entonces no es algo que esté sucediendo ahora. Claro, como que no hay necesidad de que esté tensa, pues estoy en mi casa, está todo bien, estoy relajada, pero igual está ahí como el... Total, Claro, sí. genial, buenísimo. Glenda, María, Mari, Caro, Romy, algo que quieran compartir o preguntar. Dale, Yo, María, yo también adelante. quería preguntar, perdón María, te interrumpí. Quería preguntar, porque vos decías lo de apretar los músculos en el trauma, pero en el estrés también pasa, También, ¿cierto? cualquiera de los dos, por supuesto, el cuerpo se pone en acción. En el estrés, la sangre va a donde necesita para, decimos luchar, pero no es solo luchar, para ponerme en acción. O sea, ya cuando me levanto de la cama, que estoy teóricamente floja, si dormí bien, si mi parasimpático se activó, si todo anduvo bien, me relajé. Pero para levantarme de la cama ya tengo que activar los músculos. Entonces, eh, en el estrés, en la mente, digamos, cuando leo amenaza, y quiero ir a esto, ¿no? Yo siempre doy un ejemplo muy pavo. ¿Puedo leer amenaza? Porque fui a hacer las compras al chino que quedaba a 2 cuadras y llego y el chino cerró. Y me quedo como, no lo puedo creer. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y mi sistema se va a activar. Aparte de la sorpresa, porque esto me pasó. ¿Cómo? ¿Qué les pasó? ¿Qué les habrá pasado? ¿Se habrán vuelto a China? Juro que me pasó, por esto de este ejemplo. Pero cuando pasa todo esto y digo, uy, ¿ahora dónde voy? Porque aparte era el chino y ya sabía los precios, 5 minutos después digo, bueno, iré al supermercado que me queda 2 cuadras más allá, no pasa nada, aprenderé dónde están los tomates de nuevo, las galletitas, ¿vieron? Cuando uno va en automático, porque al cerebro le encanta ir en automático. Porque le encanta que no innoven. Ya si me cambian las galletitas de lugar, es un estrés. ¿Y ahora dónde están? Doy este ejemplo muy tonto, pero en realidad ya ahí se activa algo de, me pone en acción. Y va a tener un correlato físico, Glenda, claro que sí. ¿No? Una activación. Ahora, en el trauma hay una hiperactivación que no para. ¿Se Y entiende? No, no cesa cuando... la tensión muscular, por ejemplo, referente al bruxismo, no quiero como restar el tiempo de la clase con esto, ¿no? Pero me pregunto esto, o sea, eh, ¿eso puede tener que ver tanto con estrés como con trauma? O, porque es Sí, como algo más crónico, si se quiere. sí, sí, estrés sostenido, estrés crónico o trauma, por supuesto, por supuesto. Y esto es importante, vamos a tener tensiones de las que somos inconscientes. Es como si esa parte del cuerpo hubiera desaparecido. Me pasa acá, yo soy terapeuta bioenergética, trabajo con el cuerpo también, que por ahí le digo a alguna persona cuando estabas trabajando con el cuerpo, alguna tensión, alguna parte del cuerpo que te llame la atención. No, la verdad que no. Empezamos a trabajar, trabajan mucho ellos, ¿no? De manera individual, pero por ahí yo toco acá y pegan un grito. Está retenso, tan tenso que ni lo siento. Ya no pasa nada por ahí. Dejo de sentir, si no circula nada, hasta que no toco. ¿Eh? María, No, sí, me hace mucho sentido esto que decís porque también hago masajes shiatsu que son a través de estímulos de apretar y soltar y ahí viene, a veces viene gente muy dura y de tan tensa que está la zona no siente dolor en los puntos de la espalda, no siente dolor de tanta tensión que hay. Y sí, seguramente debe haber algún bloqueo o algo en esa zona. Y otra cosa que te quería decir es que se me venía como si es significativo, por ejemplo, que sea, no sé, tensión en la boca, tensión en los puños cerrados, apretados, como que hay como
un simbolismo en cada parte del cuerpo, como por ejemplo, no sé, en biodecodificación, capaz de si tenés alguna problemática, tiene que ver con tal y tal cosa, o no, ya eso es muy mente lo que estoy diciendo Desde por ahí. tres no nos metemos ahí. Ah, Podríamos darle un sentido, pero en la técnica no nos metemos en lo mental. Ahora van a ver por qué. No es por ahí. No interpretamos, no hace falta para que el trauma se libere. perfecto. Después, en otros ámbitos podríamos decir, ni hablar, tensión en la pelvis, o sea, hay tensiones muy que podrían tener un correlato muy claro, pero no nos metemos en tres con eso, para nada. Y eso no evita que se suelte lo que hay que soltar. Ahora nos metemos en el temblor, que es como Perfecto, lo central de tres. perfecto, gracias. Y María, te debe pasar que después de que haces ese shiatsu, la persona que había venido sin que le duela ese punto, al día siguiente por ahí le duele y le echa la culpa, pero en realidad, y esto pasa con TRE a veces, en realidad cuando se suelta la tensión, cuando algo empieza a moverse y empieza a circular, empieza a sentir ese lugar. Y entonces Total, siento dolor, y eso es una buena noticia, porque siento, es como una parte que está volviendo a la vida. Era una parte totalmente, muerta y está volviendo a la vida, por eso la siento. sí, total. Bueno, seguimos. Interesante, ¿sí? Bueno, a mí me encanta esto, me reencanta. Bueno, vamos, allá vamos. Entonces, vamos por la perla 3. Temblar para vivir. Entonces, les conté que lo que David descubre es un tipo de temblor que es un mecanismo que nos permite liberar esta tensión producto del estrés o el trauma. El estrés, cuando no terminamos de descargarlo, porque no salimos a correr, porque no pudimos salir corriendo cuando vimos el mail de la FIP o lo que sea, queda acumulado en el cuerpo también, de alguna manera, porque no tuvo descarga. Entonces, el temblor es un recurso natural. Cualquier temblor, no, hay muchos tipos de temblor. Este se llama temblor neurogénico. Y les voy a compartir les voy a mostrar un ejemplo de la naturaleza y de la sabiduría del temblor. Esperen que no sé si compartí un sonido. Sí, ahí va. Well, you There better he is. be quick with your up windows if you need to. This is But awesome. why is he Okay, don't move, Damien. I'm videotaping. Oh, right, sorry. Why is he so agitated? What can he be scared of? Nice digging, nice scratching. He's got indigestion. Look, Got ticks on What him. the hell is that? He's having an epileptic fit. I wonder if he's eating something odd. What is he up to? He's shaking. Yeah. Look at him shake. He does look like he's eaten something poisonous or odd, right? I've never seen that before. It does look a bit like Paul, can I move or not? No. he looks pretty. He looks like he might have been Mira ahí dying. cómo se expande ahora y la gira Really? desde todo el cuerpo. Esta persona, esta gente, lo que dice es, se sorprende por la vibración, dice, nunca vi algo así antes, y finalmente dice, ¿se está muriendo? ¿Se creen que se está muriendo? No, está descargando naturalmente alguna situación estresante que quedó anclada en su cuerpo, y lo que hacen los animales, los mamíferos, porque es algo que compartimos con todos los mamíferos, es temblar para que se genere esa descarga de energía que no pudo ser descargada en el momento de la situación estresante. Por eso no vemos gacelas atrofiadas, digamos, en la naturaleza, salvo por un accidente, pero que están cada vez más apretadas, tensas, porque ellos descargan naturalmente. Y este temblor es el que tenemos los mamíferos humanos también, pero que nos olvidamos. Por algún motivo nos olvidamos que tenemos un mecanismo increíble para
agotar esa experiencia corporal que no pudo ser agotada en un momento de la situación estresante o traumática, que es el temblor. Este tipo de temblor. Entonces, metiéndonos un poquito más en el tema del temblor, que es este temblor neurogénico. Lo que hace es se produce como consecuencia de la descarga espontánea de energía, cuando lo dejamos actuar. Es un temblor espontáneo. Permite soltar lo que quedó anclado, bloqueado o congelado en nuestro cuerpo y que también queda anclado a nivel del sistema nervioso. Y al liberarse la carga podemos volver al flujo natural de energía. La energía puede volver a fluir por esos espacios que habían quedado bloqueados. ¿Sí? Y activando este mecanismo de autosanación podemos desbloquear tensiones de manera natural e independiente, autónoma, integrar lo que quedó escindido, y cuando digo lo que quedó escindido, puede ser que se integren emociones que habían quedado bloqueadas, puede ser que aparezcan, y puede ser que aparezcan emociones y no sepa por qué aparecen, pero simplemente si las habilito, y ahora vamos a ver, no de cualquier manera, pero si habilito ese sentir de a poquito y amorosamente, cada vez voy a expandir más mi posibilidad de sentir y de habitar mi cuerpo sin miedo. Recuperar la calma, restablecer el equilibrio del sistema nervioso autónomo, porque va a dejar mi cuerpo de mandar mensajes al sistema nervioso de alerta y mi sistema nervioso en un proceso con TRE, no es magia y una sola vez, sino en un proceso con TRE puede volver a ser flexible, activarse cuando se tiene que activar, desactivarse cuando no es necesario que esté activo. ¿Mm? Aumentar, por ende, la resiliencia, la capacidad de aprender de lo que sucede sin bloquear. Y, por ende, y una consecuencia de todos los demás, ampliar el rango de energía vital, sentirme mucho más vital, mucho más disponible, mucho más presente. Y de nuevo lo traigo a David, que dice, el trauma se almacena en los músculos del cuerpo, no solo en el cerebro. A través de los temblores naturales, el cuerpo puede liberar el estrés y el trauma acumulado, devolviendo al sistema nervioso su equilibrio natural. Y vamos a meternos en un pilar fundamental de TRE y un pilar fundamental para que esta integración de lo que quedó escindido suceda. Y esto es la autorregulación. Y es la regla de oro de TRE. Entonces, adivinen dónde se vive la autorregulación. De nuevo, a través del cuerpo. Cuando hablamos de autorregulación o autorregulación emocional, muchas veces tratamos de gestionar estas emociones desde lo mental, porque entendemos que deberíamos hacer cosas, pero no nos estamos sintiendo. Entonces, de nuevo, la clave está en el cuerpo. Y TRE es una de las técnicas y una de las herramientas que nos permiten volver a casa, volver a entrar en ese lugar que de alguna manera en algún momento sentimos hostil porque era demasiado intenso para ser vivido. Entonces nos fuimos un poquitito o nos fuimos mucho del cuerpo. De alguna manera todos estamos un poquito afuera. Y nos metemos en actividades por ahí que nos permiten no estar tan sintientes. Entonces la clave acá es volver a entrar. Entonces, un pilar de TRE es la autorregulación, otro pilar de TRE es el autoempoderamiento, y en la base, operando, está el temblor. La autorregulación tiene que ver con el sentir o no sentir. Esa es la clave, esa es la cuestión. Entonces, el pilar de TRE de autorregulación nos trae algo que para mí es muy actual en el mundo en que vivimos hoy, donde lo femenino se está poniendo en valor. Podemos estar de acuerdo o no con las maneras en que se va poniendo el valor, pero ahí vamos, en ese camino, ¿no? A veces como con demasiada fuerza,
pero es la manera de empezar a equilibrar lo femenino y lo masculino. Y 3 nos trae la potencia de lo suave. Y esto es fabuloso, porque el requisito fundamental para expandir los límites del sentir y dar lugar a vidas más pulsantes, más vitales, es la amorosidad y el autocuidado. Entonces, esta amorosidad y autocuidado la podemos explorar solo a través de la experiencia somática, a través de sentirnos, porque desde la experiencia somática podemos ir explorando estos territorios peligrosos, pero poniendo un límite, siendo muy respetuosa con no sobrepasar lo que para mí se siente bien hoy. Y esto, de a poquito, amorosamente, suavemente, va dando lugar a nuevas posibilidades, a una nueva circulación energética, a una forma de sentir cada vez más expandida, sin miedo, perderle el miedo a sentir, pero no es de cualquier manera, tiene que ser muy amorosa. Y con TRE podemos acompañar de manera simple y profunda este camino del sentir, este camino de vuelta a casa. Con nosotras, con nuestros consultantes, con nuestros pacientes, depende a qué te dediques, puede ser una herramienta fabulosa para trabajar también e incluir en la práctica profesional. ¿Cómo lo vivimos esto de la autorregulación? Yo siempre digo, a mí me encanta poder tocar los conceptos que son tan grandes que los sabemos, pero no sabemos cómo, es como la felicidad. Entonces, a través de TRE, lo que vamos a ir explorando en la práctica es, ¿qué estoy sintiendo? Primero, ¿qué siento cuando siento? ¿Qué estoy sintiendo? Y después, ¿esto qué siento? Para mí, ¿es mucho? ¿Está bien? ¿Es amable? ¿Es nada? Ni siquiera siento. ¿Qué es? Entonces vamos a traerlo desde esta escala del 7 y en principio la forma más fácil de empezar a detectarlo es a través de una escala de tensión muscular. Entonces a lo largo de la secuencia de ejercicios y en el momento del temblor lo que vamos a ir explorando es de 1, donde no hay tensión muscular prácticamente, y 10 es la tensión muscular máxima, ¿cuál es esa tensión muscular moderada que llamamos 7? Y ahí voy a parar. Entonces hay todo un aprendizaje que me va a ir llevando a explorar cuál es mi 7, decimos. Van a ver si hacen el taller que vamos a hablar del 7. Y el 7 es aquel espacio donde me siento bien, donde estoy avanzando, donde estoy aprendiendo, estoy activa, no es que estoy inactiva, pero esto que está sucediendo es amable conmigo, no me estoy empujando más, no estoy aguantando, no estoy sosteniendo lo que no me está haciendo bien. Y les puedo asegurar que este es un camino de aprendizaje. Solemos estar tan lejos del cuerpo que no nos damos cuenta cuando estamos aguantando hasta que nos empezamos a mirar el cuerpo. Entonces, la clave va a estar en la sensación corporal. El cuerpo siempre me va a decir cuando algo no se siente bien, pero puede ser que me haya acostumbrado a sostener niveles de tensión o niveles de estrés que ya me parecen normales, pero no me están haciendo bien. Entonces, vivir la escala del 7 y transitarla es empezar a aprender hasta dónde digo sí y dónde digo basta, a qué le pongo el límite. Entonces, es mucho más amplio que lo corporal. También vamos a empezar a respetarlo desde lo emocional. Esto no se siente bien, esto sí se siente bien, pero porque lo estoy sintiendo. Entonces, lo que se siente bien o no va a aparecer en la cabeza va a aparecer lo que me dio resultado hasta acá, y no necesariamente todo eso me hace bien. Pero si empiezo a incluir la información del cuerpo, les puedo asegurar que se van a abrir unas enormes nuevas puertas y decisiones también, mucho más vinculadas con lo que soy y lo que quiero. Gracias a escucharme, porque ahí está la clave. Entonces, las claves del cuerpo. Vamos aprendiendo a través del proceso de TRE a escuchar las emociones. Las emociones son sensaciones, ¿sí? Se expresan a través del sentir y de sensaciones. Escuchar las sensaciones
parar si siento dolor, o parar si no me siento bien con lo que está pasando. A veces no es dolor, no me siento segura, me dio miedo, no tengo ganas, estoy aburrida, poder parar y respetar ese límite amoroso y saludable conmigo. Y esta es la clave para que aquello que quedó desintegrado de a poquito y amorosamente pueda ser integrado. Entonces, la clave está en empezar a detectar cuando no se siente bien para mí lo que está sucediendo. Y a través del proceso con TRE lo vamos explorando y les puedo asegurar que esto después lo llevamos a cualquier otro ámbito y se van a empezar a dar cuenta. Entonces, 3 preguntas claves para la autorregulación. ¿Hasta dónde está bien para mí hoy? Por ejemplo, esta práctica. ¿Hasta dónde está bien para mí seguir en la casa de mi amiga que me llamó porque estaba muy mal, se sentía mal? ¿Hasta dónde quiero quedarme acompañándola cuando ya no tengo ganas? Y puedo decir, hasta acá está bien y me respeto, me empiezo a poner en primer lugar. Entonces, ¿hasta dónde está bien para mí? ¿Me siento segura con esto que está pasando? ¿Cuánto es suficiente para mí? Pero de nuevo, la clave va a estar en escuchar el cuerpo. Y el cuerpo tiene un lenguaje muy distinto al de la mente, porque el lenguaje del cuerpo son las sensaciones. El cuerpo se me va a apretar algo, se me va a expandir algo, voy a tener mariposas en la panza, voy a tener un burbujeo, va a aumentar la temperatura, va a bajar la temperatura. Esa es la manera que tiene el cuerpo de comunicarse conmigo. El tema es que estamos tan acostumbrados a adormecerlo cuando no sigue los planes de la mente, ¿no? Porque es un desobediente, que perdimos contacto con estas sensaciones en general. Y acá la invitación es volver al cuerpo y entender que ahí está el camino de vuelta a casa. Y que después la mente puede acompañar poniendo planes, armando planes para algo que se sienta bien. Entonces es un camino muy poderoso y hermoso. Acá vamos a ver cómo se procesa. Entonces, esto es muy distinto a otro tipo de terapia donde trabajamos desde lo mental. ¿Por qué? Porque no requiere ser interpretado lo que aparece. No lo vamos a interpretar. Al desbloquearse las tensiones incrustadas en el cuerpo, se liberan naturalmente patrones emocionales, de pensamiento y de comportamiento negativo, ¿no? Entonces se desbloquea el cuerpo y hay algo que también se va a aliviar en los otros ámbitos. Y se expande la ventana de tolerancia, es decir, situaciones que antes me activaban o me parecían una amenaza, cuando estoy más centrada, cuando estoy más en mi cuerpo, dejan de parecerme amenazantes. Tengo mis recursos más a mano para resolver. Dejo de estar reactiva y empiezo a estar proactiva. Pero proactiva desde lo que realmente me hace bien a mí. Y por ende aumenta la resiliencia, ¿no? Esta capacidad de aprender de las situaciones que me desafían. ¿Qué puedo lograr con TRE y con un proceso de TRE? Ya dijimos una parte, soltar tensiones profundas que nos tienen y no nos damos cuenta, conectar con la vitalidad y la alegría de vivir, empoderarme, estar menos reactivo, menos reactiva y más activa, ser más consciente de mis límites saludables, validar y respetar lo que siento, mayor contacto conmigo y con otros, para empezar, cambia la relación conmigo. Y desde el momento que cambia la relación conmigo, cambia la relación con otros. Más confianza y equilibrio emocional. Y les voy a contar algunas experiencias de personas que aprenden o aprendieron TRE o estuvieron en talleres. Por ejemplo, Jorge Ritey de Paraguay nos cuenta que su experiencia con los ejercicios fueron sorpresivamente amables. Dice, hace mucho no sentía una conexión tan compasiva, y entre paréntesis, esto es lo más que pude llegar en cuanto a la compasión, con mi corporalidad y las emociones que suscitaron en mí la experiencia del temblor amable, sanador, recuperador y hasta energizante. Otra forma de sentirlo fue contactar con esa energía femenina de cuidado y cariño que yo mismo pude brindarme
a través de los ejercicios y bajo la guía atenta y amorosa de la facilitadora. Agradecido con la experiencia y animo a más hombres que la prueben. Otra experiencia con Susana, que es de España. Lo que está recuadrado les voy a leer nomás. Me han dado al final muchas ganas de abrazarme y he notado cómo se soltaban como unos enganches en la zona derecha encima del pubis, como si se abriera un canal en el perineo. Lo he hecho 3 días y estoy encantada. Voy a seguir haciéndolo suave a mi ritmo. Sé cómo que es el camino, ahora sé que el cuerpo sabe cuál es el ritmo y que la autoexigencia y pasar de mi 7 no lo es, ¿no? Y Enriqueta Henry de España también dice, ella tiene fibromialgia hace muchos años, dice, desde ese momento empecé a practicarlo, tenía sensaciones placenteras y lo más importante, cada vez que lo practico, confío en mi cuerpo, en su sabiduría, en su capacidad de restablecer el equilibrio y regular mi sistema nervioso. Eso implica sentir que tomo las riendas de mi autocuración, autocuidado, que me conecto con mi cuerpo, que me reconcilio con él, con el dolor, con el sufrimiento vivido y permito que la sabiduría interior de este me guíe hacia un lugar más compasivo para mí y para mi vida. ¿Sí? ¿Qué te parecieron estas historias? Estas historias, casos reales de personas que siguen practicando TRE. Poderosas, ¿sí? Muy poderosas. Muy bien, y acá llegamos al final de esta masterclass. Vamos a dar ahora lugar a preguntas entonces, pero antes vamos a hacer un resumen, ¿no? Entonces, resumiendo, el trauma es fundamentalmente físico, el cuerpo guarda la memoria de lo vivido y genera patrones. TRE es una secuencia simple de ejercicios para evocar el temblor, que no requiere recordar lo vivido, y este temblor permite liberar la energía bloqueada. Y la autorregulación es el pilar fundamental para restablecer el equilibrio. Y acá esto, ¿no? Todo muy lindo, pero ¿cómo seguimos? Bien, entonces acá les cuento, para quienes no estaban al principio, que hay un taller presencial en Fundación Columbia la próxima semana, martes 18 y martes 25, de 19 a 21 horas. Así que si están en Buenos Aires / Palermo, esto es en Palermo, se los súper recomiendo, porque es la mejor manera de que todo esto que les conté ahora se haga cuerpo. Y este es el precio. Fundación Columbia siempre tiene precios súper accesibles. Dice solo el primero, 17.000, porque si van a hacer el taller y no hicieron el primer día, no hagan el segundo, porque nunca me resulta demasiado bien que hagan solo el segundo. Solo el primero sí, porque ahí explico los fundamentos. Sin embargo, ustedes ya escucharon esto y ya tienen gran parte. Entonces, si no pueden el primero, pueden solo el segundo, solo ustedes podrían hacerlo, me avisan, si es imposible por un tema de fecha. Pero si no, prefiero que hagan los dos. Bien, y hasta acá llegamos y acá terminamos. Muy bien, súper. A ver, preguntas que hayan anotado. María avisó que se tenía que ir. Preguntas, consultas, dudas, comentarios. Hasta acá llegamos con esta máster del día de hoy. ¿Qué les pareció? Adrián, ¿te sumaste hace un ratito? Bueno, qué bueno, bienvenido. Habrás escuchado solo la última parte. Si querés, presentate, abran ventanita. Así nos vemos un ratito que somos poquitos. Bueno, ¿cómo les pareció esto? Que les cuento. Sí, sí, y si lo viven más, Kimberly. Mari, dale. Perdón, si las preguntas son por escrito o son... No, ahora, orales? contame. Ah, Ya, es mira, momento. Sí. quería hacerte una o dos consultas. Son las siguientes. Para una persona que tiene muy poca propercepción, ¿sí? Y, digamos, muchos traumas de mucha índole, digamos,
en las 2 clases que vas a dar, de las cuales entendí que la primera va a ser relativamente teórica y similar a esto, No, ¿cuánto las se, dos son teórico-prácticas, ¿eh? ok, cuánto se espera, especialmente porque esto se hizo con gente con PTSD y un montón de cosas, digamos, militares, etcétera, en Estados Unidos, ¿no? Después de experiencias muy, muy traumáticas. ¿Cuánto se espera que una persona pueda desbloquear, una persona muy, muy, muy bloqueada, sí pueda desbloquear después de por ahí 4, tal vez 3 horas de haberlo hecho, que es la No, duración del introductorio? no, Mari, no hay no, cada persona es un mundo, esto no es magia, no es una aspirina, no es un clonazepam, digo porque no me gusta generar esta cosa de lo mágico, es un proceso, y en una persona altamente traumatizada, si bien en estos 2 encuentros de Fundación Columbia yo doy talleres mucho más avanzados, que uno empieza el jueves, por ejemplo, de todo el mes, va a ser online, donde vemos teoría y práctica más en profundidad, no, es una inmersión, ¿no? De un mes. Y la persona y ustedes ya se llevan la técnica y en el proceso más largo, no el presencial, en el presencial también tienen mucha info, pero en el otro se llevan mucha información desde la biología, desde la neurociencia, eh, desde la fisiología, nos metemos en todo eso. Entonces la persona, ustedes o cualquier persona, ya después lo puede practicar de manera autónoma. Enseñar no. Formarse es un proceso de unos 8 o 9 meses lleva la formación. Pero una persona, vuelvo, altamente traumatizada, Mary, por lo general va a necesitar mucho más tiempo acompañada, porque volver al cuerpo tiene que ser así, mirá, yo digo, ahora no lo tengo a mano, pero a veces muestro un resorte que tengo. Si el cuerpo hizo esto, el sistema nervioso, no el cuerpo, el sistema nervioso explotó frente a la situación traumática. Lo que hizo después para protegerme fue esto, se cerró, se bloqueó. Para abrir esto voy a necesitar tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? No lo sé. La persona tiene que aprender a ser muy amorosa con ese sentir y abrir un poquito y sentir dónde está su 7, respetarlo, volver. Abre otro poquito, y este es un proceso que al principio no está nada claro, porque me fui del cuerpo, no sé bien qué es 7, de qué me estás hablando, qué sentir. Quiero que me lo saquen a esto, y esto no es así, no se trata de extirpar el trauma, se trata de integrar la situación. Esto requiere amorosidad, tiempo y muchas veces acompañamiento, aunque 3 sea una técnica para practicar de manera autónoma después. Esta es una característica que es alucinante. Una vez que la aprendo, la puedo practicar. Pero en casos de mucho trauma es recomendable que sea más tiempo acompañado, ¿no? No sé, Mari, si te respondí. Sí, 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 perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Muy interesante, gracias. Bueno, dale, Romy, nos vemos. Cualquier pregunta. Ahora les voy a pasar el link por si se quieren inscribir en el de Columbia. Yo armé como un formulario, se pueden inscribir ahí y abajo están las instrucciones de pago de Columbia. Mandan directamente ahí, pero si se quieren inscribir por las dudas, ahora les paso. ¿Qué más? Una pregunta práctica. ¿Uno se puede inscribir ahí? O sea, ¿puede ir ahí a las 6:30 de la tarde a inscribirse? Podés ir a las ¿El 6:30 martes? directo, también. Si no estás segura si vas a poder o lo que sea, sí. Okay. Si hay espacio, ¿no? O sea, va a depender de la cantidad de gente que haya. Pero en principio podría. Ahora igual les voy a poner, chat de grupo, ahí les pongo el link por si les interesa inscribirse ya, lo pueden hacer. Bien, ¿qué más? ¿Preguntas, dudas? Yo quería saber un poquito, porque hablamos de la teoría, pero no tengo ni idea de lo que serían los ejercicios. No, porque eso los enseño ahí. Son 7 ejercicios corporales muy simples que lo que hacen es activar suavemente la circulación de energía para que finalmente cuando vamos a suelo son 6 ejercicios de pie
Y el último es suelo. Y cuando vamos a suelo, ya empecé a entrar en cuerpo con la secuencia de ejercicios y ahí invitamos a este temblor. También puede ser, y esto es importante, que mi cuerpo y mi sistema nervioso lo active, o puede ser que esté muy tenso y no lo active, que necesite más tiempo, no importa. Siempre va a suceder algo, ¿sí? Que no lo active una primera vez o una segunda vez. Esto podría pasar, pero acá está donde la amorosidad conmigo misma tiene que ser lo primero. Y confiar que es un proceso. ¿Sí? Pero digamos que en el suelo es donde buscamos más específicamente esta activación. Y después vemos lo que pasa, porque el cuerpo es sabio. El temblor es involuntario, lo podemos, y acá está una característica de la técnica, que es que los vamos a generar en un espacio de autocontrol, autocontrolado. Cuando el temblor se dispara, no sé si alguna o alguno tuvo un caso así, que en una situación muy estresante mi cuerpo se ponga a temblar y no lo pueda parar. No sé si alguna lo vivió o alguno lo vivió, pero esto sucede. Claro, a mí me pasó, pero en una situación más bien lo contrario. Estaba en una clase de biomecánica y era muy lento y de repente empecé a tener como espasmos. Como que creo que estaba tan relajada que como que empezó a salir. Wow. Como rarísimo. Sí, eso es temblor neurogénico. Ey, Digamos, estabas tan relajada, pero tu cuerpo guardaba tensión y por ahí estuvo mucho más habilitado que apareciera. El tema es que cuando no sabemos de qué se trata, nos asustamos. Por eso es tan importante conocerlo y entender. O nos claro, podemos asustar. No sé si te asustaste vos, pero en no, general, no, claro, no me asusto, pero sí me pasa eso, lo que dices, ¿viste? Más bien me pasa más cuando estoy muy relajada, tengo como espasmos, como, uy, ¿qué es esto? O sea, no me asusto, pero desconozco, es como, ¿de dónde viene? ahora podés entender un poquito más. Un montón, sí, total. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Ahí también les puse en el chat, no sé, Adrián, si tú llegaste después, si lo llegaste a leer, porque el chat viejo, viste que no se lee. Acá les pongo un link por si me quieren hacer una consulta por WhatsApp también, que me la puedan hacer. Esperen que, ahí va. Eh, Bueno, Perdón, yo no, yo tengo... adelante. No, no, procede, no, no, no. bueno, No, Mari, porque yo no tengo pregunta, pero sí quería agradecerte, porque de verdad que fue, o sea, fue muy esclarecedor toda la información que compartiste. Yo hoy en la mañana fui al quiropráctico y en la tarde tenía una clase de yoga y mi cuerpo quedó tan cansado que lo escuché y dije, ¿sabes qué? No voy a ir a la clase de yoga, me voy a quedar descansando y voy a aprovechar la clase de TRE y le mando a mi profe de yoga, le digo, mira, me pasó esto, no voy a ir porque de verdad estoy escuchando mi cuerpo. Y como que mi mente estaba, anda, tienes que ir, tienes que, dale, dale. ¿y cómo no vas a ir? Ya la pagaste. Kimberly, qué inconsciente, tal cual. Pero ven como lo que quiere la mente muchas veces es muy distinto a lo que me hace bien. Entonces ahí está todo un aprendizaje. Bien. Y Ya eso estabas metiendo en tema. claro, porque eso fue lo que me dijo mi profesor. Me dijo, baby, no pasa nada, más bien hiciste bien porque estás escuchando tu cuerpo. Muy bien, ya ahí empezaste la clase. Así que, y fue como, ah, mira, la sincronicidad de que todo tiene sentido. Entonces, agradecerte porque me doy cuenta que va por buen camino, va queriendo. Totalmente, que hay algo que está resonando ya de mucho antes que llegues acá. Me alegro. Total, así que muchas gracias. Un placer, Kimberly. Mari, no sé si me querías consultar algo. Me pareció que sí, Sí, pero está bien, no, no hace falta. Ya estamos. ¿no? Ok. Gracias. No, 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 gracias. Marcela, Caro, Adrián, ¿alguna consulta? A viva voz, por escrito. Bueno, gente linda, muy bien. Vamos cerrando entonces.
Y ojalá los vea el martes que viene, a quienes puedan, por supuesto, autorreguladamente, que sea amable con ustedes, pero les va a encantar, se los puedo asegurar. No hay duda de eso. Gracias. Creo que ya lo saben. De nada, Glenda, un placer. Gracias, muchas gracias. Mando un beso grande a todos, que descansen y bueno, seguramente nos veremos, si no es la próxima, será alguna otra vez. Seguro que sí. Muchas gracias, Karina. Placer, Gracias a hasta Dios. luego. Hasta luego.